en Nochebuena, atrapé a mi marido mezclando veneno de rata en mi sopa. Quería que pareciera un infarto. Yo no dije nada y en silencio cambié los platos con los de mi malvada suegra. Minutos después, ella empezó a... Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar no es ficción común. Es una historia que puede suceder en cualquier casa, en cualquier cena, detrás de cualquier sonrisa. Hay traiciones que matan en silencio, y otras que prefieren hacerlo con cuchara en mano. Claudia tenía 38 años. Una mujer callada, fuerte por necesidad, no por elección. Su mirada era de esas que aprendieron a hablar sin mover los labios. Quien la veía de lejos, diría que llevaba una vida tranquila. Casada, madre de 2 hijos, dueña de casa amplia, decorada con luces navideñas desde noviembre. Pero nadie sabía lo que realmente pasaba detrás de esas paredes de ladrillo blanco. Claudia no vivía. Resistía. La casa estaba adornada con guirnaldas, un árbol lleno de esferas doradas, velas aromáticas, y ese olor a pino artificial que se mezcla con el de la cena. La mesa ya estaba puesta, la vajilla de porcelana heredada de su suegra, las copas altas esperando el brindis. A las 11 de la noche, la familia ya estaba reunida, brindando por una noche más, aparentando amor, como siempre. Pero esa noche, algo se quebró en el pecho de Claudia. Como si el alma se le agitara sin razón clara. Se levantó lentamente de la cama, con esa sensación incómoda en el pecho, esa que no se puede explicar. El reloj marcaba las 11:43 de la noche. No había ruido en la casa, salvo una cucharilla moviéndose lentamente en la cocina. Bajó las escaleras sin hacer ruido, descalza, con la bata azul de franela que su madre adoptiva le regaló cuando cumplió 30. En el reflejo de la baranda vio una sombra moverse en la cocina. Pensó que era su suegra, que como siempre, estaría criticando el punto de sal del guiso, o el vino barato que ella misma había traído. Pero no. Era Julián. Su esposo. Su compañero de vida desde hace más de una década. Claudia se asomó, y lo vio. En silencio. Con la luz tenue encendida, Julián estaba inclinado sobre la olla de su famosa sopa navideña. Sacó de su bolsillo interno un sobre blanco, lo abrió con un movimiento preciso, casi quirúrgico, y vertió un polvo translúcido en la sopa de Claudia. Ella no quiso creerlo. Pensó que estaba soñando. Pero sus propios oídos le confirmaron la pesadilla. Con esto parecerá un infarto, se irá rápido. Nadie sospechará, dijo él, en un susurro tan frío que erizó cada célula de su piel. Claudia no se movió. Sintió como si su alma se hubiera salido del cuerpo y estuviera flotando en ese instante, observándolo desde fuera. Quiso gritar, pero su voz se escondió bajo el miedo. No era solo el miedo a morir. Era el miedo a aceptar que el hombre con quien compartía su vida, quería verla sin vida. Se apoyó en la pared. Cerró los ojos. Sintió una lágrima caliente deslizarse por su mejilla, pero no hizo ruido. Se limpió rápidamente, respiró hondo, y tomó una decisión. Subió los escalones lentamente, entró a su habitación, y esperó unos minutos. No temblaba. No lloraba. Solo pensaba. Calculaba. Cuando bajó de nuevo, ya lista para servir la sopa, su rostro no mostraba ni un rasguño de lo que sabía. Sonrió, como siempre. Saludó, como siempre. Miró a Julián, que fingía ser el marido perfecto, abrazando a sus hijos y entregándole una copa a su madre, doña Estela. «Claudia, hija, ¿ya está la sopa?», preguntó la mujer con ese tono seco que usaba desde el primer día. «Y ya casi, calientita, como le gusta», respondió ella, con voz firme. Entró a la cocina. Allí estaban los platos humeantes, ya servidos. Supo cuál era el suyo. Lo reconocía por la cucharita con mango dorado que siempre usaba. Lo tomó, y sin pensarlo 2 veces, lo cambió. Colocó la sopa frente a doña Estela. Se sentó frente a su plato, observando en silencio. Julián se sentó al lado de su madre. Nadie notó nada raro. El brindis fue emotivo, las risas fingidas. La comida se sirvió. Las cucharas comenzaron a moverse. El calor de la noche parecía suave, pero el frío que sentía Claudia dentro no se comparaba. El silencio de los primeros sorbos se rompió con una frase de la suegra.
De esta sopa sí te quedó buena, ¿eh? Aunque le falta un poco de sal. Y luego, todo pasó rápido. Muy rápido. La mujer dejó caer la cuchara. Se llevó la mano al pecho. Su rostro se tensó. Su respiración se volvió errática. «Mamá», dijo Julián, con la voz quebrada. La mujer ya estaba doblada sobre sí misma, con los ojos desorbitados. «Mamá». «No, mamá, por favor». Y gritó, ahora de pie, sacudiéndola. Claudia lo observaba. Lo miraba directo, sin pestañear. Los niños empezaron a llorar. La cuñada llamó a emergencias. Claudia no se movió. Su plato seguía intacto. La sala se llenó de caos. Julián la sostenía, llorando, con el rostro desencajado. Pero Claudia no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. En esa frase susurrada con frialdad quirúrgica. En ese sobre blanco. En ese veneno invisible. Todo ocurrió frente al nacimiento, frente al árbol iluminado, frente a una cruz que colgaba sobre la puerta. Todo ocurrió frente a Dios. Y Claudia sabía que él lo había visto todo. Ella se quedó en silencio. Y en ese silencio nació otra mujer. Una mujer que ya no confiaba en nadie. Ni en su esposo. Ni en la familia que la había rodeado por años. Ni en ese amor que pensó eterno. Solo le quedaba su fe. Solo le quedaba la certeza de que lo que había visto no fue producto del cansancio, fue real. Horas después, en el hospital, la doctora salió con un gesto serio. Julián se levantó al instante. ¿Cómo está mi madre? Lo siento, no pudimos hacer nada. Claudia cerró los ojos. No derramó ni una sola lágrima. Solo pensó en todo lo que esa mujer le había dicho en vida. En cada vez que la humilló, que la trató como una intrusa en su propia casa. En cómo se refirió a ella como esa mujerzuela sin clase. Y aún así, no le deseó esto. No de esta forma. ¿Qué pasó?, preguntó Julián, con la voz rota. Vamos a necesitar hacer una autopsia. Por protocolo, cuando alguien fallece así, en medio de una cena, es necesario. Solo por rutina. Les avisaremos, dijo la doctora, sin saber que acababa de desatar una bomba de tiempo. Al llegar a casa, Claudia preparó a los niños para dormir. Los abrazó fuerte. Les cantó una canción que su madre adoptiva solía cantar. Acarició sus cabellos. Los besó más de una vez. Tenía el presentimiento de que nada volvería a ser igual. Julián la observaba desde la puerta. Su rostro parecía triste. Su voz fue apenas un susurro. No puedo creer que mi madre ya no esté. ¿Tú cómo estás? Claudia lo miró. Fue una mirada larga, profunda, vacía. Estoy bien. Solo cansada. ¿No comiste nada?, insistió él. No tenía hambre, respondió ella, sabiendo que esa noche le habían servido la cena más amarga de su vida. Julián se acercó, intentó tomar su mano. Claudia la retiró suavemente. Voy a dormir con los niños esta noche. No quiero que estén solos, dijo ella, con la voz serena. Él asintió. No discutió. Claudia sabía que algo dentro de él comenzaba a inquietarse. Quizás intuía que ella había visto más de lo que decía. Quizás no. Lo cierto es que la Claudia de antes ya no existía. Y mientras los niños dormían, ella oraba en silencio. No pedía venganza. Pedía claridad. Pedía luz. Porque sabía que lo que había presenciado no podía quedarse enterrado. Esa noche, frente al árbol navideño aún encendido, con las luces parpadeando como testigos mudos de la tragedia, Claudia tomó la decisión más importante de su vida. Guardar silencio, por ahora. Esperar. Observar. Y cuando llegara el momento, hacer justicia. A su manera. Frente a los hombres. Y ante los ojos de Dios. La madrugada parecía infinita. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban como un código secreto que solo Claudia podía descifrar. Sus hijos dormían profundamente, con la paz que ella nunca conoció. Mientras acariciaba los cabellos de su hijo menor, un torbellino de recuerdos comenzó a abrirse paso en su mente. No podía dormir. El insomnio era un viejo conocido que volvía justo cuando más necesitaba fuerza.
Su cuerpo estaba en esa habitación, pero su mente viajaba atrás, muy atrás, hasta los pasillos fríos del orfanato en el que creció. Tenía 5 años cuando la dejaron allí. No recordaba rostros, solo el olor a cloro, las paredes color gris gastado, las camas de metal con colchones flacos. Todo lo demás era confuso. A veces soñaba con una mujer de cabello oscuro que la abrazaba en silencio, pero nunca supo si era real o un invento de su mente hambrienta de cariño. No sabía su apellido. No sabía de dónde venía. Solo sabía que nadie volvió por ella. A los 7 aprendió a hacérsela fuerte para que las otras niñas no se burlaran. A los 10, ya sabía cómo esconder sus cosas para que no se las robaran. A los 12, entendió que había 2 tipos de adultos, los que ignoraban el dolor ajeno, y los que lo causaban directamente. Y los 2 abundaban en ese lugar. Había un pasillo al fondo del orfanato al que ninguna niña quería entrar. Una puerta sin ventana. Las internas sabían que, si una cuidadora llamaba tu nombre y te decía que te esperaba el padre Ortega, lo mejor era fingir fiebre. Claudia pasó 2 veces por esa puerta. Nunca habló de ello. Aprendió a callar. Aprendió a fingir que no dolía. Aprendió a sobrevivir sin llorar. A los 16, cuando su cuerpo empezaba a cambiar y los hombres la miraban diferente, fue adoptada por una pareja que aparentaba dulzura. Él era un hombre de negocios mayor, y ella, una mujer elegante, siempre maquillada y ausente. Dijeron que querían darle una nueva vida. Lo que no dijeron fue que necesitaban a alguien que cocinara, limpiara y cuidara al abuelo enfermo que vivía con ellos. Claudia pasaba horas en la cocina, recibiendo órdenes, soportando reclamos y durmiendo en un colchón tirado junto a la lavandería. Nunca la llevaron a la escuela. Nunca le celebraron un cumpleaños. La llamaban Clau cuando necesitaban algo y Inútil cuando algo salía mal. Fue allí donde conoció a Julián. Él era el hijo mayor de una vecina que venía a menudo. Tenía 21 años, una sonrisa que desarmaba, y una forma de hablar que la hacía sentir vista por primera vez. Era guapo, seguro, atento. Ella lo miraba como se mira un refugio. Una noche, mientras sacaba la basura, él se le acercó. «Tú no deberías estar aquí», le dijo en voz baja, mirándola con esos ojos que parecían saberlo todo. «No tengo otro lugar», respondió ella, sin saber por qué estaba contándole eso a un casi desconocido. «Conmigo sí lo tendrías», añadió él, sin pausa. «Tú me necesitas, Claudia. Conmigo tendrás un futuro». Y Claudia le creyó. Porque necesitaba creer. Porque no conocía otra opción. Porque su alma tenía sed de que alguien, al menos una vez, la eligiera. Se fue con él días después, dejando una nota en la cocina de la casa donde vivía. Nadie la buscó. Nadie llamó. Como si jamás hubiese existido. Se mudaron a un pequeño apartamento en las afueras. Al principio todo era risa, pasión, libertad. Julián la llevaba a caminar, le compraba ropa, le prometía un porvenir. Pero poco a poco, la burbuja se fue desinflando. Los primeros gritos llegaron cuando ella rompió un vaso. Después, cuando no preparó la cena a tiempo. Los celos se convirtieron en excusas para revisar su teléfono, su ropa, su agenda. Julián no quería que ella trabajara, ni estudiara, ni saliera sola. Al principio, dijo que era porque la amaba mucho. Que la quería solo para él. Y el mundo está lleno de malas intenciones, Claudia. No quiero que salgas y alguien te robe. Ya te tengo a mi lado. No necesito más, decía mientras acariciaba su rostro con ternura fingida. Después de un año, ya no salía. Ya no tenía amigas. Ya no tenía dinero propio. Solo tenía lo que él decidía darle. Una mesada como si fuera una hija, no una esposa. Cuando se casaron, Claudia sintió que eso traería seguridad. Pero el anillo fue solo otra forma de encierro. Doña Estela, la madre de Julián, jamás la aceptó. Desde el primer día, la trató con condescendencia, como si Claudia fuera una mancha en la reputación de su hijo. «¿Y tú de dónde saliste, exactamente?», le preguntó la primera vez que la conoció. Claudia bajó la cabeza. Sintió la vergüenza subir por su cuello como una llamarada. «Del orfanato Santa Clara», respondió sin rodeos, sabiendo que eso solo alimentaría la crueldad. «Ah, con razón», dijo la mujer, y desde entonces la llamó la recogida.
Claudia soportó. Soportó por amor, por miedo, por los niños. Soportó cuando Julián llegaba con olor a otra mujer. Soportó cuando le pedía que dejara de comer tanto porque la ropa ya no le quedaba como antes. Soportó cuando su suegra le decía que no sabía criar, que sus hijos eran groseros porque ella venía de la calle. Soportó, hasta que dejó de sentir. Ahora todo tenía otro color. Otro peso. Ahora, en el silencio de esa madrugada, después de ver a Julián verter veneno en su sopa, Claudia entendía que jamás fue amada. Fue escogida, sí, pero como se escoge a alguien que no tiene a dónde ir. Julián la había elegido porque era maleable, sumisa, sola. Una mujer sin redes. Sin familia. Sin pasado. Una pieza perfecta para un plan largo. Claudia se preguntaba cuántos años llevaba ese hombre tejiendo una telaraña para destruirla lentamente. En la cocina, al día siguiente, mientras los niños jugaban en la sala y Julián hablaba por teléfono con los del seguro, Claudia lavaba los platos con movimientos mecánicos. ¿Te sientes mejor?, preguntó él, acercándose por detrás. Ella no se giró. Sí. Mejor. Anoche estabas muy callada. Me asustaste un poco. Ya sé que lo de mi mamá fue duro, pero me preocupaste tú, dijo con una voz dulce, calculada. Estoy bien, respondió ella, midiendo cada palabra. Julián se acercó más, puso las manos sobre sus hombros. Me haces falta cuando te encierras en ti misma, ¿lo sabes? Claudia sintió un escalofrío. Esa exacta frase la había escuchado antes. La misma que usó cuando la hizo dejar de trabajar. Cuando le pidió que no estudiara enfermería porque él podía mantenerla. Ya me recuperaré, dijo ella, girándose lentamente para mirarlo a los ojos. Por un segundo, creyó ver una sombra cruzar el rostro de él. Una duda. Una sospecha. Pero él sonrió. Eso espero, porque nos necesitamos. Esa palabra. Necesitar. La usaba como una cadena. Esa noche, mientras revisaba una vieja caja de recuerdos guardada en el armario más alto del closet, Claudia encontró una carta doblada. No recordaba haberla visto antes. El sobre no tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía torpe. La abrió con manos temblorosas. Adentro, había unas pocas líneas. Si algún día recuerdas tu verdadero nombre, busca en la habitación 17 del orfanato. Allí guardaron lo que te pertenecía. No dejes que te borren. La carta no tenía fecha. No tenía firma. Pero la letra le resultaba inquietantemente familiar. Claudia sintió que el piso se movía. ¿Su verdadero nombre? ¿Qué significaba eso? ¿Quién la había escrito? ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Fue hasta el espejo. Se miró fijamente. Repitió su nombre en voz baja. Claudia. 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 Y, por primera vez, esa palabra le sonó vacía. Como si no le perteneciera. Guardó la carta bajo la almohada. No quería que nadie la encontrara. Esa noche soñó con la puerta cerrada del orfanato. Soñó con la habitación 17. Soñó con la voz de una niña que la llamaba desde el otro lado. Al despertar, supo que no podía seguir enterrando el pasado. Tenía que volver al lugar donde todo comenzó. Aunque doliera. Aunque encontrara verdades que no quería saber. Pero antes, tenía que seguir fingiendo. Julián la observaba más de lo normal. Medía sus gestos. Le ofrecía café por las mañanas, pan con mantequilla como hacía años no lo hacía. Intentaba reconstruir una imagen de marido ideal. ¿No quiere salir un rato? ¿Llevar a los niños al parque? Estoy cansada, respondía ella, sin levantar la mirada. Sabía que él la observaba. Sabía que él sospechaba. Pero no tenía pruebas. Todavía no. Y mientras tanto, en su interior, la niña que una vez fue, despertaba. La que aprendió a esconder cicatrices. La que sobrevivió al abandono. La que aún no sabía su verdadero nombre. Esa niña estaba de vuelta. Y venía con hambre de verdad. Claudia ya no caminaba con los mismos pasos. Había un ritmo nuevo en su respiración, como si algo dormido dentro de ella hubiera despertado con sed. No era rabia lo que sentía.
Era algo más antiguo, más profundo. Una mezcla de sospecha, instinto y una certeza que se le pegaba a la piel. Estaba rodeada de mentiras. Los días siguientes a la muerte de doña Estela fueron una coreografía cuidadosamente ejecutada por Julián. Llamadas al seguro, reuniones con abogados, lágrimas calculadas, abrazos públicos. El viudo dolido interpretaba su papel a la perfección. Claudia lo observaba en silencio. Sonreía cuando debía, asentía en las reuniones, y mantenía la mirada baja. Fingía estar adormecida por el duelo, como él esperaba. Pero por dentro, su mente no paraba de escarbar. Una madrugada, cuando Julián dormía profundamente, Claudia se levantó sin hacer ruido. Caminó hasta la oficina que él había convertido en su santuario privado. Ella rara vez entraba ahí. Julián se lo había dejado claro desde el principio. Que este es mi espacio. Trabajo, contabilidad, papeles importantes. No quiero que los niños ni tú entren. No es por desconfianza, es por orden. Mentira disfrazada de control. Y ella, por años, lo respetó. Hasta ahora. Rebuscó con cuidado entre las carpetas del escritorio. Nada útil. Facturas, cuentas del banco, documentos legales. Fue al mueble archivador. La tercera gaveta estaba cerrada con llave. Claudia se agachó. Revisó debajo del escritorio, en los cajones, entre libros. Nada. Luego miró el reloj de pared. Sintió una corazonada. Lo desmontó con cuidado. Detrás, pegada con cinta, encontró una pequeña llave de bronce. La tomó sin temblar y volvió al archivador. La cerradura hizo clic. Adentro, todo estaba perfectamente ordenado, carpetas etiquetadas, sobresellados, y una caja negra de seguridad con una contraseña. Ignoró la caja, por ahora. Lo primero que revisó fue una carpeta marcada como privado. Al abrirla, encontró una copia de su acta de nacimiento. Era su nombre. Su firma. Pero la dirección no era la actual. Ni la del orfanato. Era una dirección que no recordaba. Y la fecha de emisión era reciente. Debajo, un formulario de seguro de vida. Beneficiario, Julián. Monto, 750.000 euros. Fecha de activación, 4 semanas antes de la muerte de su suegra. Claudia tragó saliva. Sintió el pulso acelerarse. Había también un testamento impreso, con la firma de doña Estela. Modificado. Allí constaba que, en caso de su fallecimiento, todo lo heredado por su esposo difunto, propiedades, acciones, cuentas, pasaría a su único hijo. A su nuera, Claudia, le dejaba el honor de haber formado parte de su familia. Le hervía la sangre. Cerró la carpeta con cuidado, colocó todo exactamente como lo encontró, volvió a esconder la llave tras el reloj y se fue a su cuarto. Esa noche no durmió. Pensó en los años de servidumbre disfrazada de matrimonio. En cada renuncia que hizo para sostener una casa que nunca fue suya. En cómo su silencio había sido malinterpretado como ignorancia. Y en cómo cada uno de ellos había tejido esa red para envolverla lentamente, sin que ella lo notara. Días después, Claudia se aseguró de que Julián estuviera fuera de casa para hacer otra revisión. Esta vez, en la caja fuerte. Sabía que no lograría abrirla sin ayuda, así que tomó fotos del modelo, el número de serie, y consultó a un cerrajero que debía un favor a una amiga de su juventud. Le pidió discreción. El hombre no hizo preguntas. A los 2 días, Claudia abrió la caja. Dentro había sobres con dinero en efectivo, documentos notariales, y una pequeña libreta azul. Esa libreta contenía algo que la dejó helada. Fechas. Cantidades. Nombres de mujeres. Una lista de gastos en hoteles, regalos, incluso transferencias hechas a una cuenta desconocida. Pero no era eso lo peor. Había mensajes impresos. Conversaciones por correo entre Julián y alguien llamado C. Claudia no tiene idea. Se lo cree todo. Me da lástima, pero no puede seguir siendo un obstáculo. ¿Seguro que no sospecha? Créeme. No hay nadie más fácil de manipular que alguien que viene de la nada. Había nombres. Fechas. Datos. Comenzó a dudar de todos. ¿Quién era C? ¿Una amante? ¿Una cómplice?
Su cuñada apagó la luz de la oficina. Cerró todo. Guardó las copias en un sobre y lo escondió en la parte baja del ropero, dentro de una bota vieja. Horas más tarde, mientras fingía estar en la cocina revisando recetas para la comida del domingo, escuchó la voz de su cuñada en el salón. ¿Estás seguro que Claudia no sospecha? Esa tonta confía ciegamente. Claudia se acercó en silencio. La puerta entreabierta le permitió ver a Julián, sentado con una copa en la mano, sonriendo con esa arrogancia que tanto conocía. No se da cuenta de nada. Lo de mamá nos cayó antes de tiempo, pero en realidad nos hizo un favor. ¿Y si habla? ¿Hablar? ¿Claudia? Si no lo hizo cuando la señora le escupió en la cara que era una criada, ¿crees que lo hará ahora? Créeme, está rota. Solo hay que dejarla hablar con Dios y seguir el plan. ¿Ya activaste el pago? Sí. El seguro tardará, pero ya hay otra transferencia en camino. Hay que cerrar esto rápido. Claudia se alejó con cuidado, con el corazón golpeando en el pecho. Volvió a la cocina, tomó el cuchillo de pelar papas, y lo apretó fuerte. Lo miró durante segundos eternos. Luego lo soltó. No así. No de esa forma. No aún. Al día siguiente, aprovechó que Julián salió a reunirse con un cliente para revisar una caja vieja que doña Estela guardaba en su armario. Dentro encontró cartas. Decenas. Pero entre ellas, una con el nombre de su hermana. El sobre estaba arrugado, con fecha de hace 7 años. Claudia lo abrió. Querida Claudia, he intentado encontrarte. Te busqué en todos los registros. Me dijeron que fuiste adoptada por una familia de buena posición. Solo quiero verte. Estoy en Madrid. Trabajo en una librería. Si algún día recuerdas algo de nosotras, búscame. La carta estaba sin abrir. Doña Estela nunca se la entregó. Ni mencionó que existía. Claudia sintió un escalofrío. Había pasado años creyendo que su hermana estaba muerta. La recordaba solo por fragmentos, como un rostro borroso en medio de la niebla. Pero ahora sabía que estaba viva. Y que la habían separado a propósito. La mentira era más profunda de lo que imaginaba. Guardó la carta con cuidado, la dobló en 4 partes y la escondió entre las páginas de una Biblia que nadie usaba. Su corazón palpitaba con fuerza. Ya no había dudas. Todo estaba conectado. Julián, su cuñada, su suegra. La familia perfecta solo era una fachada cuidadosamente construida para mantenerla domesticada. Ellos no la amaban. La necesitaban. Como sirvienta, como incubadora, como trofeo. Como víctima. Esa misma noche, al cenar, Claudia miró a Julián con otra mirada. Ya no era miedo. Era estrategia. Sabía que debía esperar. Sabía que cada paso en falso podía costarle caro. Pero por dentro, algo nuevo crecía. Ya no era la niña rota del orfanato. Ni la esposa servil. Ahora era una mujer en guerra. ¿Pensaste en lo que te dije sobre el viaje a Valencia? Preguntó él, mientras cortaba su carne. ¿Qué viaje? El que te propuse. Para despejarte. Tú y los niños. Podrían ir a casa de mis tíos. Unos días, sin estrés. Claudia lo miró, sonrió con suavidad. Claro. Suena bien. Él asintió, satisfecho. No sospechaba que ella ya sabía lo que planeaba. Quería alejarla. Separarla. Quitarle el control. Y quizás, hacer que ese viaje fuera el último. Pero esta vez, no lo permitiría. Esa noche, escribió todo en un cuaderno. Fechas, nombres, sospechas, copias de documentos. Lo colocó todo en una carpeta con el título, Si algo me pasa. La guardó bajo la tabla suelta del piso de su closet. Nadie miraba ahí. Nadie sabía que en esa casa, la única que había sido invisible todo ese tiempo, era la que ahora veía más claro que nadie. Claudia ya no callaba. Aunque no hablara, gritaba con sus pasos. Con su silencio lleno de intención. Con cada movimiento, tejía el contraataque. La venganza no sería rápida. Sería quirúrgica. Fría. Justa. Y cuando el momento llegara,
nadie vería venir el golpe. Porque el disfraz de sumisa había funcionado tanto tiempo, que todos habían olvidado que hasta la presa más débil puede volverse letal. El amanecer se filtraba entre las cortinas de la habitación cuando Claudia sintió el peso de la vigilia en los ojos. No había dormido. Había pasado la noche repasando cada detalle, cada conversación escuchada tras puertas entreabiertas, cada documento encontrado en la oficina de Julián. El silencio en la casa parecía más denso que nunca, como si los muros guardaran secretos que estaban a punto de reventar. Los niños aún dormían, ajenos a la tormenta que se avecinaba, y Julián roncaba suavemente en la otra habitación. Claudia decidió levantarse. Había llegado el día en que la verdad la buscaría, aunque ella no quisiera. El timbre del teléfono la sobresaltó. Una voz masculina, firme pero contenida, se presentó como el doctor Ramírez, el médico forense encargado de la autopsia de doña Estela. Solicitaba verla personalmente. Dijo que había hallazgos que no podían comunicarse por teléfono, que requerían privacidad. Claudia aceptó, aunque su estómago se contrajo con la intuición de que lo que estaba por escuchar no era simple burocracia. Llegó al hospital 2 horas después, con una bufanda oscura cubriéndole el rostro. No quería encuentros incómodos, ni miradas de lástima. El pasillo que conducía a la oficina del forense olía a desinfectante y humedad. El doctor la recibió con un gesto serio. Era un hombre mayor, de cabello canoso y mirada cansada. Gracias por venir, señora Claudia. Tome asiento, por favor. Ella lo hizo, con las manos entrelazadas para disimular el temblor. La llamé porque en los resultados de la autopsia de su suegra hemos encontrado datos que me parecen extraños. ¿Extraños?, preguntó ella, obligándose a sostener la voz. Sí. Verá, su suegra no murió envenenada. El análisis toxicológico mostró rastros del compuesto en su organismo, sí, pero en una cantidad mínima, insuficiente para provocar el desenlace que presenciaron en la cena. La causa real de su muerte fue un tumor cerebral avanzado. Le quedaban, a lo sumo, un par de semanas de vida. ¿Usted lo sabía? Claudia lo miró con los ojos abiertos, sintiendo como la sangre se le agolpaba en las sienes. No pudo responder de inmediato. Se limitó a negar suavemente con la cabeza. No, nunca me dijo nada. Su voz salió apagada, como un hilo. Curioso. Porque una enfermedad de este tipo no pasa desapercibida. Dolores intensos, desmayos, pérdida de visión, alguien debió notar algo. El médico la observó fijamente, como buscando una grieta en su expresión. Claudia no dijo nada. Se quedó inmóvil, intentando procesar lo que acababa de escuchar. El veneno no había matado a Estela. Lo que la había destruido venía de dentro, una enfermedad silenciosa que se la llevaba poco a poco. Y Julián, en su prisa por heredar, había acelerado un destino que ya estaba escrito. No pudo evitar pensar en lo irónico que resultaba todo. El veneno no fue justicia. Fue destino. Pero el doctor no había terminado. Hay otro hallazgo que debo mencionar. Durante la autopsia, realizamos un análisis genético de rutina, porque había inconsistencias en los documentos médicos previos de la señora. Y el resultado fue inesperado. Encontramos coincidencias biológicas con usted. Claudia se quedó helada. Sus labios se abrieron, pero no salió sonido alguno. ¿Qué quiere decir?, preguntó al fin, con un temblor en la voz. El doctor se acomodó las gafas y habló con cautela. Lo que quiero decir es que, según los análisis, la señora Estela no era solo su suegra. Era su madre biológica. El silencio se volvió insoportable. Claudia sintió un vértigo tan intenso que por un instante creyó que se desmayaría. Su corazón golpeaba con furia, y sus pensamientos se atropellaban en un torbellino de imágenes. Su infancia en el orfanato, las miradas frías de Estela, sus palabras llenas de veneno, la forma en que la despreció durante años. ¿Su madre? ¿La mujer que más la había hecho sentir como una intrusa era en realidad la que le dio la vida? El doctor continuó, como si estuviera clavando cada palabra en una herida abierta. Los registros muestran que usted fue ingresada en un orfanato siendo apenas un bebé. Hay indicios de que fue entregada de manera irregular. No sé cómo decirlo con suavidad, pero parece que la señora Estela participó en una red de adopciones ilegales. O algo peor. Es probable que la vendiera. Claudia se llevó las manos a la cara.
Quiso llorar, pero no pudo. Lo único que sintió fue una furia seca, abrasadora, que se expandía por su pecho. La mujer que la había condenado a una niñez de abandono, que la había llamado recogida, que la había humillado en cada oportunidad, era la misma que la había parido. Y la había vendido como mercancía. El doctor, incómodo, carraspeó. No sé cuánto sabía usted de su historia. Yo solo le entrego los hechos. Lo demás, deberá investigarlo usted misma. Claudia se levantó lentamente. Su voz salió ronca. Y gracias, doctor. Tenía razón, esto no podía saberse por teléfono. Salió del hospital con pasos pesados. El aire frío de la calle la golpeó de lleno. Caminó sin rumbo durante varios minutos, hasta detenerse frente a una iglesia. Entró. El lugar estaba vacío, salvo por un par de velas encendidas. Se sentó en la última banca, cerró los ojos y respiró hondo. Fui criada por mis verdugos, y dormí con el verdugo mayor. O susurró al vacío, con una voz que parecía no pertenecerle. Las palabras le supieron a hierro. Una madre que la vendió. Un esposo que planeó matarla. Una familia política que jamás la aceptó porque sabían demasiado. Todo su mundo era un teatro macabro en el que ella siempre había sido la marioneta. El veneno en la sopa no era nada comparado con el veneno que le habían inyectado en el alma desde que nació. Una anciana encendía velas en silencio. Claudia la observó y por un instante quiso acercarse, confesarle todo, pedir consejo. Pero no lo hizo. Se levantó, caminó hasta el altar y encendió una vela. No pidió justicia. No pidió venganza. Solo pidió claridad. Porque en medio de tantas mentiras, la verdad era el único faro al que podía aferrarse. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Julián sentado en el salón, con la mirada fija en el televisor apagado. Parecía sumido en pensamientos. Cuando la vio entrar, le sonrió con suavidad. ¿Dónde estabas? Salí a caminar. Necesitaba aire. ¿Y no me dijiste nada? Preguntó él, con un tono que sonaba más a reproche que a preocupación. Estabas ocupado. No quería molestarte. Él la observó unos segundos, como tratando de leerle el alma. Luego se levantó, la rodeó con un brazo y la besó en la frente. Y te amo, Claudia. No lo olvides nunca. Ella cerró los ojos. El contacto le resultaba repulsivo. No podía evitar pensar en lo que acababa de descubrir. ¿Ese hombre sabía que ella era hija de Estela? ¿Lo sabía desde el principio? ¿La había elegido porque era la presa perfecta, o porque en realidad era parte de un plan aún más retorcido? Se fue a la cama con esas preguntas martillándole en la cabeza. No durmió. Escuchaba la respiración de Julián junto a ella, regular, tranquila. Y cada vez que él exhalaba, ella sentía que un veneno invisible llenaba la habitación. A la mañana siguiente, Claudia buscó la carta que había encontrado días atrás, la de su hermana. La leyó de nuevo, con el corazón encogido. Su hermana estaba viva. La habían separado a propósito. ¿También la vendieron? ¿Dónde estaba ahora? Esa carta era la única pista real que tenía para reconstruir su verdadera historia. Mientras preparaba el desayuno, Julián entró a la cocina y se sentó frente a ella. He estado pensando, dijo, con voz calmada. Tal vez deberíamos mudarnos. Cambiar de ciudad. De ambiente. Este lugar ya está lleno de recuerdos dolorosos. Claudia lo miró. La idea no sonaba a consuelo. Sonaba a maniobra. Alejarla de las pocas pistas que tenía. Aislarla más. Puede ser, respondió, fingiendo indiferencia. Él sonrió satisfecho, como si hubiera conseguido algo. Claudia sonrió también, pero por dentro, su alma ardía. Ya no era la mujer rota que aceptaba todo sin cuestionar. Ahora era una mujer que sabía que la sangre clamaba. Que la verdad corría por sus venas como un grito. Y que tarde o temprano, ese grito se escucharía. Aunque destrozara todo a su paso. Durante los días siguientes, Claudia se sumergió en un silencio que no era el mismo de antes. No era la sumisión de la esposa que callaba por miedo, sino el silencio de quien planea con paciencia. A ojos de Julián, ella parecía abatida, casi resignada. Cocinaba en silencio,
respondía con frases cortas, pasaba largas horas encerrada en la habitación. Para él, era el reflejo de una mujer apagada por la muerte de su suegra. Para ella, era la máscara perfecta detrás de la cual alimentaba su nueva identidad. Cuando se quedaba sola, el dolor la atravesaba. Se encerraba en el baño, abría la llave de la ducha para que el ruido del agua ocultara sus gritos. Lloraba con fuerza, como si quisiera expulsar de su cuerpo todos los años de humillación, los secretos podridos, la traición disfrazada de amor. Rompía fotografías, una por una, aquellas donde Julián sonreía mostrando una felicidad fingida. Los pedazos de papel caían al suelo y se mezclaban con sus lágrimas. Pero cuando levantaba la vista, se encontraba con su reflejo en el espejo, con los ojos enrojecidos, con el cabello desordenado, y en ese reflejo empezaba a reconocer a otra mujer, una que no se quebraba por completo. Una que todavía tenía fuerzas para levantarse. En las noches, cuando sus hijos dormían, se sentaba en el borde de la cama y los observaba con ternura. El pequeño respiraba con calma, abrazado a su oso de peluche, mientras la mayor solía murmurar palabras incomprensibles en sueños. Claudia se preguntaba qué legado les dejaría. La pregunta la perseguía como una sombra. ¿Qué les dejaré? ¿El ejemplo de una madre débil, o el legado de una mujer que despertó? Susurraba en voz baja, como si la respuesta pudiera llegar desde el cielo. Las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez con una mezcla de rabia y determinación. Entendía que su vida ya no le pertenecía solo a ella. Sus hijos la miraban como a un faro, y ese faro no podía apagarse. Tenía que convertirse en una luz que les enseñara a no ser pisoteados, a no repetir la historia. Fue entonces cuando decidió documentarlo todo. Cada hallazgo, cada pista, cada prueba de la traición de Julián y de la familia. Guardaba copias de los documentos del seguro, anotaba fechas y lugares de reuniones, grababa conversaciones con su teléfono escondido en un bolsillo de su delantal. Sabía que una denuncia no bastaría. Julián tenía contactos, dinero, influencias. Necesitaba algo más grande, algo que los expusiera frente a todos. Una caída pública, sin posibilidad de esconderse tras abogados o sobornos. Una tarde, mientras fingía ordenar la cocina, escuchó a Julián hablar por teléfono en la sala. Su voz era baja, pero la tensión se percibía en cada palabra. Está todo listo. Solo necesito el último documento firmado. Ella no sospecha nada, tranquila. Claudia jamás será un problema. Ni se imagina lo que viene. Claudia apretó los dientes. Grabó cada palabra desde la aplicación de su teléfono y la guardó como oro. Tenía ya varias horas de conversaciones que demostraban que Julián planeaba algo oscuro. Todo lo archivaba en una carpeta encriptada en una memoria USB que escondía bajo el colchón de su hijo, convencida de que ese sería el último lugar que Julián revisaría. Su siguiente paso fue contactar a alguien en quien pudiera confiar. Recordó a Laura, una periodista con la que coincidió en un taller de escritura hacía años. No eran amigas cercanas, pero sabía que Laura era incorruptible, que había destapado casos de corrupción y abusos. Claudia la llamó con voz temblorosa, pidiendo un encuentro. Se citaron en un café discreto de las afueras de la ciudad. Cuando se sentaron frente a frente, Claudia bajó la voz. ¿Quieres una historia que sacuda al país? Yo tengo una. Laura la miró con escepticismo al principio, pero la expresión de Claudia, la manera en que sus manos temblaban mientras sacaba documentos, audios y fotos, disipó cualquier duda. Claudia le contó todo, desde la sopa envenenada hasta el hallazgo de la autopsia, pasando por los seguros de vida y la red de manipulación que había descubierto. Laura escuchó sin interrumpir, tomando notas frenéticamente, y al final solo dijo: esto es mucho más grande de lo que imaginaba. Si lo publicamos, tu esposo y su círculo no tendrán dónde esconderse. Pero debes estar lista. Te van a querer callar. Y ya lo intentaron una vez, respondió Claudia con una serenidad inquietante. Esta vez, no tendrán la oportunidad. El rostro de Laura se endureció, comprendiendo la gravedad de la situación. Le prometió proteger las pruebas y actuar con prudencia. Claudia, aliviada, sintió que por primera vez en años no estaba sola. Ya no era la mujer que lloraba a escondidas. Ahora era alguien que tejía una red de verdad para atrapar a los que habían jugado con su vida. Su transformación comenzó a reflejarse también en lo exterior. Una mañana, se miró al espejo y tomó unas tijeras. Cortó su cabello largo,
que Julián siempre le pedía mantener porque así lucía más femenina. Lo dejó por los hombros, ligero, rebelde. Era un acto pequeño, pero lleno de simbolismo. Cada mechón que caía era una cadena menos. Cuando Julián la vio, su reacción fue inmediata. «¿Qué has hecho?», exclamó con desdén. «Con ese corte pareces otra persona. Te dije 1000 veces que el cabello largo te favorece». Claudia lo miró con frialdad. «Esa es la idea. Ser otra persona». Él rió, pensando que era un simple arrebato. No sospechaba que esa frase escondía una verdad mucho más profunda. Porque Claudia había empezado a buscar documentos sobre su verdadera identidad. El nombre que figuraba en su acta de nacimiento no coincidía con los registros del orfanato. Indagando con ayuda de Laura, descubrió un archivo olvidado que confirmaba lo que ya intuía. Su nombre original no era Claudia. Era Luciana. Al leerlo, sintió un estremecimiento. Era como recuperar un pedazo perdido de su alma. Luciana. Ese nombre tenía un peso, una fuerza que Claudia nunca había sentido. Pero no lo usaría todavía. Aún no. Primero debía terminar lo que había empezado. Primero debía destruir a Julián, como él había intentado destruirla a ella. Las noches siguientes las pasó organizando pruebas, elaborando un plan. Se sentía como si todo su pasado cobrara sentido, como si cada lágrima, cada humillación, cada silencio guardado estuviera convergiendo hacia este momento. La mujer rota había muerto. Lo que surgía ahora era alguien que no se conformaría con sobrevivir. Quería justicia. Y estaba dispuesta a pagar el precio. Mientras escribía en su cuaderno secreto, se hizo una promesa: ya no permitiría que la manipularan. Ya no permitiría que decidieran por ella. La Claudia sumisa quedaba atrás. Luciana, aunque todavía en la sombra, comenzaba a respirar. Y esa Luciana traía consigo el fuego de una verdad que pronto incendiaría todo lo que la rodeaba. El día que decidió actuar llegó con un frío distinto. No era el de la temperatura, sino el que precede a la tormenta. Claudia, o más bien Luciana, había pasado semanas preparando cada detalle. Las pruebas estaban clasificadas, duplicadas, guardadas en sitios distintos para que nadie pudiera borrarlas. Laura, la periodista, había sido clave en ayudarle a estructurar el plan. Lo que estaba por suceder no era un arrebato de ira, era un juicio sin jueces, un banquete en el que la verdad sería el plato principal. Convocó a la familia a una cena. Fingió que quería reconciliación después de la muerte de doña Estela, que deseaba honrar la memoria de la difunta con una reunión en la que todos pudieran compartir recuerdos. Julián aceptó con una sonrisa, creyendo que ella por fin regresaba al papel de la mujer sumisa. La cuñada también confirmó su asistencia. Algunos tíos y primos fueron invitados. Nadie sospechó nada. Nadie imaginaba que esas paredes, las mismas que habían visto tantos silencios, ahora serían testigos de la demolición de un imperio de mentiras. Claudia instaló cámaras pequeñas en los rincones del salón y del comedor. Lo hizo con manos firmes, sabiendo que la grabación sería la prueba definitiva que los medios recibirían más tarde. Revisó los micrófonos, probó los ángulos, y escondió los dispositivos detrás de floreros y relojes. Nadie lo notaría. La periodista le había prestado parte del equipo. Cuando los invitados llegaron, la casa se llenó de voces, risas fingidas y abrazos tensos. Julián caminaba como un rey en su trono, brindando copas, abrazando a su hermana, haciendo bromas que parecían propias de un hombre noble y generoso. Claudia lo observaba en silencio, como quien mira a un actor representar una obra cuyo guión ya no controla. La cena comenzó con normalidad. Los niños habían sido enviados a la casa de una vecina de confianza. Claudia no quería que presenciaran la tormenta que estaba por desatarse. Todos comían, hablaban de trivialidades, recordaban a la difunta Estela con palabras dulces que no coincidían con el veneno que aquella mujer destiló en vida. Claudia servía los platos con calma, fingiendo la docilidad de siempre. De pronto, colocó una carpeta sobre la mesa. El ruido del cartón golpeando el mantel interrumpió la conversación. Los ojos se volvieron hacia ella. Julián arqueó las cejas, confundido. Quiero que escuchen algo. Todos. Y que no se engañen más con las apariencias. Esta cena no es para honrar la memoria de nadie. Es para arrancar las máscaras. El silencio cayó pesado. La cuñada rió nerviosa.
¿Y ahora qué te pasa, Claudia? Ella abrió la carpeta y sacó varias hojas. Las extendió sobre la mesa, frente a todos. Aquí tienen copias del testamento modificado de doña Estela. Este documento demuestra que Julián manipuló la herencia para quedarse con todo. Y aquí, la póliza de seguro de vida que contrató a mi nombre semanas antes de su muerte. Julián se levantó de la silla, furioso. Que esto es absurdo. Basta de inventos. Claudia lo miró directo a los ojos, con una calma helada. ¿Inventos? Escuchen esto. Sacó su teléfono, lo conectó al altavoz y reprodujo uno de los audios grabados. La voz de Julián llenó la habitación. Está todo listo. Solo necesito el último documento firmado. Ella no sospecha nada. Claudia jamás será un problema. Los presentes se miraron entre sí, atónitos. La cuñada palideció. Claudia continuó. Y aquí hay más. Conversaciones con su hermana, en las que se burlan de mí, planeando cómo deshacerse de mí, cómo hacer que mi muerte pareciera un infarto. La cuñada intentó levantarse, pero Claudia golpeó la mesa con la palma abierta. Y siéntate. Tú también estás dentro de esto. Los tíos y primos murmuraban, confundidos, incrédulos. Julián sudaba, la sonrisa desaparecida, transformada en un gesto de ira descontrolada. ¿Y querías que pareciera un infarto? Pues que parezca lo que es, un asesinato fallido. El murmullo se transformó en un caos de voces. Julián intentó acercarse a Claudia, pero ella dio un paso atrás. En ese instante, las sirenas se escucharon afuera. Varias patrullas rodearon la casa. La policía entró por la puerta principal. Laura, la periodista, había entregado todas las pruebas horas antes, y las autoridades habían preparado el operativo en secreto. Julián intentó correr hacia la salida trasera, pero 2 agentes lo redujeron al suelo. Que esto es una trampa. Y ella está loca. No tienen pruebas. Gritaba mientras le esposaban las manos. Claudia lo miró con los ojos secos. No dijo nada. No necesitaba. Las pruebas hablaban solas. De pronto, una voz femenina resonó desde la entrada. Oh, claro que hay pruebas. Y algunas las conseguí yo. Todos giraron hacia la puerta. Una mujer de mediana edad, con cabello oscuro recogido en un moño y mirada firme, entró acompañada de un oficial. Claudia sintió un vuelco en el corazón. Esa mujer tenía los mismos ojos que ella, los mismos rasgos en el mentón. «Hermana», susurró, incrédula. La mujer asintió, con lágrimas contenidas. «Y Luciana, soy yo. Nunca estuve muerta. Estuve trabajando todos estos años, infiltrada en redes de trata. Tenía que hacerlo en silencio, sin dejar rastros. Y mientras lo hacía, te buscaba». Claudia cubrió su boca con las manos. La verdad se desplegaba con una fuerza imposible de contener. Su hermana desaparecida no solo estaba viva, sino que se había convertido en una pieza clave para desenmascarar la red que los había usado desde niñas. La mujer se acercó, tomó las manos de Claudia y habló con firmeza. «Fui yo quien dejó la carta en tu casa. No podía exponerte sin estar segura de que estabas lista. Ahora lo estás. Juntas vamos a cerrar este círculo». La familia política estaba en shock. Algunos lloraban, otros gritaban. La cuñada fue escoltada por agentes, acusada de complicidad. Julián, en el suelo, maldecía a todos. Claudia no lloró. No gritó. Solo observó cómo las máscaras caían una a una. En su interior, la calma era extraña, casi ajena. Ya no había lugar para el miedo. Cuando la policía salió con los detenidos, Laura se acercó y le susurró. «Acabas de cambiar tu destino, y el de muchas más. Esto no termina aquí, pero el primer paso está dado». Claudia asintió. La mujer rota ya no existía. Luciana estaba de pie, con el alma despierta. El salón quedó vacío, con platos intactos sobre la mesa. La cena había sido un banquete de máscaras rotas, un altar en el que la verdad había devorado la mentira. Claudia miró el lugar por última vez. No sintió dolor ni culpa. Solo la certeza de que la justicia, esa que había sido negada toda su vida, al fin había empezado a escribirse con su nombre.
Las semanas que siguieron fueron un torbellino de juicios, declaraciones, titulares en los periódicos y cámaras en su rostro. Julián fue presentado ante los tribunales con pruebas tan sólidas que ni sus abogados más caros pudieron torcer el destino. Su cuñada también enfrentó cargos, y algunos primos que habían firmado documentos fraudulentos tuvieron que declarar. Claudia fue citada varias veces, y cada vez que hablaba, los jueces y fiscales se quedaban en silencio, escuchando la voz de una mujer que durante años calló, pero que ahora era la dueña de su verdad. No fue fácil. En cada audiencia revivía el dolor, en cada sala judicial sentía las miradas de los curiosos, algunos con lástima, otros con morbo. En las calles, desconocidos se acercaban a darle palmadas en la espalda o a pedirle fotos. La periodista Laura convirtió su historia en una serie de reportajes que abrieron un debate nacional sobre violencia doméstica, redes de trata y corrupción familiar. Claudia nunca buscó ser un símbolo, pero de pronto se convirtió en uno. Y con cada entrevista, con cada micrófono delante, repetía lo mismo: el silencio mata. La verdad incomoda, pero salva. Los meses pasaron. La casa donde había vivido tantos años se convirtió en un lugar imposible de habitar. Los recuerdos pesaban más que las paredes. Decidió venderla. Con el dinero, liquidó deudas y guardó lo suficiente para empezar de nuevo. Una mañana, despertó a sus hijos con una noticia inesperada. Nos vamos. A un lugar donde el mar nos abrace y nadie nos recuerde por lo que sufrimos. La niña, con ojos grandes, preguntó con ingenuidad. ¿Dónde, mamá? Claudia sonrió. A un pueblo junto al mar. Donde el viento vuela a libertad. No hubo despedidas largas. La mudanza fue rápida. El camión partió cargado de pocas pertenencias, ropa, algunos juguetes, fotos seleccionadas y documentos. Lo demás quedó atrás, como si nunca hubiese existido. El pueblo costero los recibió con un aire distinto. Calles empedradas, casas pintadas de blanco con ventanas azules, el sonido de las olas golpeando contra las rocas. Era un sitio pequeño, donde todos se conocían, pero donde nadie la juzgaba por su pasado. Allí, Claudia decidió cerrar un ciclo. Fue al registro civil y pidió que se restaurara su verdadero nombre. La funcionaria la miró con sorpresa cuando leyó el expediente. ¿Estás segura? Cambiar el nombre legal es un paso grande. Y no es un cambio, es un regreso, respondió con firmeza. Quiero volver a ser Luciana. Cuando firmó el documento y vio escrito su verdadero nombre, una paz extraña la envolvió. Como si al fin pudiera reconocerse en el espejo. Luciana. Una identidad que había estado escondida bajo años de mentiras. Los días en el pueblo comenzaron a seguir un ritmo distinto. Llevaba a los niños a la escuela, caminaba por la playa, compraba pan en la panadería de la esquina. Aprendió a escuchar el mar como si fuera un confesionario abierto día y noche. A veces, se sentaba en la arena, cerraba los ojos y dejaba que el viento le recordara que estaba viva. Una tarde cualquiera, mientras sus hijos jugaban con un balón cerca de la orilla, un niño desconocido se acercó. Tendría unos 8 años, con los pies descalzos y un sobre en la mano. ¿Eres Luciana?, preguntó con una voz tímida. Ella lo miró sorprendida. Sí, ¿por qué? El niño extendió el sobre. Me dijeron que te lo entregara. Claudia lo tomó, confundida. El pequeño corrió hacia la arena, sin dar más explicaciones. El corazón de Luciana comenzó a latir con fuerza. Rompió el sello del sobre y sacó una carta escrita a mano. Reconoció la caligrafía. Era de Estela. Leyó en voz baja, con las manos temblando. No pude darte amor, pero te di fuerza. Lo siento. Me arrepiento cada día. Nunca tuve el valor de mirarte y decirte la verdad. Te entregué porque creí que era lo mejor, pero me equivoqué. Te hice cargar con un destino que no era tuyo. Ojalá algún día encuentres en ti lo que yo nunca supe darte. Perdóname si puedes. Estaré siempre contigo, aunque no me nombres. Dentro del sobre, junto a la carta, había una cadenita de plata. Colgaba de ella un diminuto dije con un nombre grabado, Luciana. Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas. No era perdón lo que sentía. Era una mezcla de alivio y rabia. No podía borrar lo que Estela le había hecho, ni devolverle los años de abandono. Pero tampoco podía negar que esas palabras, tardías y torpes,
llevaban un peso de sinceridad. Se sentó en la arena, apretando la cadenita entre sus dedos. Sus hijos corrieron hacia ella. ¿Qué es eso, mamá? Ella los miró con una sonrisa tranquila. Es mi nombre. Y nuestra nueva vida. La niña acarició la cadena y dijo: es bonita. Luciana la colgó en su cuello y miró al horizonte. Por primera vez en su vida, no sintió miedo a estar sola. Ya no era la mujer que lloraba escondida en un baño, ni la esposa atrapada en un matrimonio envenenado. Era una madre, una hermana reencontrada, una sobreviviente que había hecho de su dolor un puente hacia la libertad. El mar rugía como un aplauso infinito. Luciana se levantó, caminó hacia el agua y dejó que las olas mojaran sus pies. Sintió que cada golpe de agua borraba una cicatriz invisible. Sonrió, no porque todo estuviera resuelto, sino porque entendía al fin que la vida no le debía nada. Ella era la que debía vivirla, con todo y sus cicatrices. Al volver junto a sus hijos, los abrazó con fuerza. Ya no tienen que temer nada. Aquí estamos a salvo. La calma después de la tormenta había llegado, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de futuro. Y en ese silencio, Luciana supo que había renacido. ¿Qué te ha parecido esta historia? Hay muchas personas que, como Claudie, están viviendo batallas silenciosas todos los días. Nuestra esperanza es que su voz también haya resonado dentro de ti. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Haz que más personas se sientan acompañadas. Sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Leerte nos hace sentir más cerca de ti. Y si aún no lo has hecho, dale like, suscríbete y activa la campanita. Cada gesto tuyo es una señal de que estas historias deben seguir contándose. No te vayas todavía, ya está apareciendo en tu pantalla nuestra próxima historia conmovedora. Haz clic en cualquiera de ellas y sigue explorando este universo de relatos reales, conmovedores y necesarios. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme, donde sea que estés. Nos vemos en el próximo video.